Conferencia del ciclo dedicado a la exposición El espejo perdido. Y hoy es también un placer y casi diría una suerte haber podido pescar a Manuel Forcano de sus múltiples actividades, porque realmente voy a presentar a una persona casi inclasificable por lo poliédrico que es, alguien que al mismo tiempo es poeta, ensayista, traductor, hebraísta, sobre todo, doctor en semíticas por la Universidad de Barcelona, persona que hizo estancias primero en Israel para aprender hebreo, luego también en Siria y Egipto para aprender el árabe, que se ha dedicado a realizar múltiples y variadísimas traducciones del inglés, el francés, el hebreo, el árabe, especialmente al catalán, pero de autores tan variados como Yehuda Aminaki, en la obra Clavats a la carn del món, los viajes de Ibn Battuta, que puede ser un alter ego de Manuel Forcano, en sus viajes a medio mundo y sobre todo al mundo del Islam. También la descripción o los viajes de Marco Polo han sido objeto de su pluma traductora, y también el tratado cabalístico al libro de la creación, todos ellos en las traducciones en catalán. Pero para que se fijen o para que observen la variedad de sus registros, también es conocida una traducción suya del Martirio de San Sebastián de Gabriele D'Annunzio. O sea que pasamos de Marco Polo y de Battuta a D'Annunzio y nos quedamos como realmente sorprendidos. Pero no tanto cuando leemos su obra poética, su vertiente o su avatar poético, siempre de una sensualidad con raíces orientales y clásicas, como no podía ser de otra manera. Y como poeta pues, ha publicado numerosos poemarios, el último Arabesque, publicado en 2022, pero también destacan Atuká, Estàtues sense cap y El tren de Bagdad. A todo esto, ayer me enteraba de que en los últimos 15 años ha sido hombre activo y casi mano derecha de Jordi Savall, trabajando en repertorios de música sefardí y música árabe y recorriendo todo el mundo junto a este célebre músico Savall, como también intérprete y rapsoda de textos de todo tipo. Pero bien, a todo ello, a todas estas facetas, también se une la de investigador y ensayista sobre el mundo judío, especialmente el mundo judío catalán, al que dedicó, por ejemplo, varias obras, una historia de la Cataluña judía y también recientemente un atlas del mundo judío en Cataluña. Y entre ellas también un comisariado de una exposición que se realizó en Barcelona hace ya algunos años dedicado a las Hagadás. Una exposición donde se reunieron varias de esos manuscritos. No había entre ellos la Hagadá dorada que tenemos en la exposición del espejo perdido. Quizá no, seguro el manuscrito más precioso de todo este conjunto de excelentes códices realizados en ese periodo. Por tanto, les invito, sobre todo, que después de esta conferencia, que va a ser dedicada monográficamente a las Hagadás catalanas y entre ellas, claro, a las tres que están en la exposición y que forman parte del pequeño núcleo de obras judías de la exposición El espejo perdido, la visiten y revisiten de nuevo estos tres preciosos códices que seguro que no les quedarán ganas de ver o les quedarán muchas ganas de ver después de la conferencia de Manuel. Gracias, Manuel, por haber venido desde Rabat y nada, esperemos verte de nuevo pronto, ya verás.
Hola, muy buenas noches. Bueno, ante todo agradecer esta invitación para participar en este ciclo de conferencias con motivo de esta bellísima exposición que tenemos ahora en el Prado del Espejo Perdido sobre la imagen de los judíos en la Edad Media. Joan, el comisario que me acaba de presentar, a quien agradezco también evidentemente sus palabras, le tengo que agradecer especialmente que me pidiera que hablara de las Agadot, que son estos manuscritos hebreos, ahora lo explicaremos, manuscritos hebreos del libro de la Haggadah, que es el libro que usan los judíos para el ritual de Pascua. ¿Y por qué especialmente? Porque la exposición que visitamos, que es bellísima, y las obras de arte que están reunidas, pues así lo atestiguan, es dura en el sentido de que la vida de los judíos en la Edad Media en nuestro país, en nuestros países, no fue fácil. Fue dura, fue antipática, se buscaba desde las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, muchas veces, separarles, humillarles y arruinarlos. Y entonces la vida no fue fácil para ellos. Por lo tanto, exponer una serie de obras de arte sobre ellos y sobre la imagen que se tiene de ellos y que se conserva en la Pinacoteca y en las obras de arte de la época, pues nos da un mensaje duro, ¿no? Un mensaje de crueldad, un mensaje muchas veces pues, de tristeza, ¿no? De cómo se les veía y cómo se les pintaba y cómo se les representaba. Pero a mí, Joan me encargó felizmente que hablara de las Haggadot, estos libros, que es un momento, estamos en el siglo XIV, es un momento ya difícil, pero las Haggadot demuestran una interacción, es decir, un trabajo conjunto entre obradores y artistas judíos y cristianos para realizar estas bellísimas obras manuscritas e iluminadas. Por lo tanto, me ha tocado hablar de un momento feliz de comunión, de trabajo en común y, por lo tanto, un momento de sonrisa en una exposición donde las imágenes no te hacen sonreír, a pesar de que son muy bellas. Pero entremos. Esto es una exposición sobre obras de arte de lo que nosotros llamamos el gótico y en concreto del gótico catalán. Pero es un momento en el siglo XIV que se llama el esplendor del gótico, donde resaltan estas características: verticalidad, elegancia, lujo, altura. Lo vemos en nuestras catedrales, ¿no? De esta época. Son maravillosas, altas, llenas de luz, o buscan o viajan hacia la luz. También la pintura de esta época, en retablos, en murales, en vidrieras, en miniaturas, se sofistica, hay mucho detalle, todo es minucioso, empiezan a aparecer espacios, perspectivas, por lo tanto hay un desarrollo, se va avanzando. Y esta misma pintura se traslada a los manuscritos. Vemos de esta época misma pues que los manuscritos, las obras áulicas, es decir, las obras relacionadas ya con las cortes o las familias pudientes, pues también se sofistican, se embellecen. Es lo que se llama el gótico lineal, pero todo es precioso, exuberante, se sofistica todo y se llena, las páginas se llenan de color, se llenan de formas y aparece también en algunos momentos ya la perspectiva por influencia italiana. Por emulación, las familias judías pudientes que podían encargar la elaboración de manuscritos iluminados querrán imitar estos manuscritos tan bonitos, tan llenos, tan preciosos que también tienen los cristianos. Por lo tanto, las familias ricas judías, sobre todo en la comunidad judía de Barcelona, que pasa por ser en la Edad Media la comunidad judía más fuerte de toda la Corona de Aragón, más grande, la más potente y donde residían las familias también con más dinero, encargarán la iluminación de unas obras concretas, especialmente estos manuscritos de las Agadás, con figuras, igual que aparecen en los manuscritos cristianos. ¿Y por qué resalto lo de las figuras? Porque nosotros sabemos que judíos y musulmanes tienen prohibido en el fondo la representación de imágenes, es decir, de figuras humanas o de figuras animales. Pero en este caso, las ganas son tantas de emular, de imitar, de tener manuscritos preciosos como los que tienen los cristianos, que las Agadot judías también desplegarán una imaginería y una cantidad de figuras humanas y animales como nunca antes se habían visto en obras judías. Es una pintura, igualmente, que nosotros no podemos llamar sino gótica y sigue el mismo estilo
de la pintura gótica que aparece, de las iluminaciones góticas que aparecen en los manuscritos cristianos. Como vemos aquí hay una foto preciosa de la comunidad rezando, evidentemente, en la Agadá de Barcelona, en la sinagoga de Barcelona, de esta Agadá preciosa que está aquí en la exposición del Prado. Los judíos no solo, evidentemente, iluminaron Agadás, empezaron para iluminar el texto más importante que ellos tienen, que son pues, sus Biblias. Tenemos ejemplos del gótico del siglo XIV, de Biblias preciosas ya iluminadas, como la Biblia de Cervera, de Alhama, una Biblia que Joseph Atzarfati, el artista, acaba en Navarra y que realiza una serie de miniaturas preciosas con muchas figuras, tanto de animales como de humanos. Por lo tanto, también ya, primero, las Biblias que aparecen iluminadas en la península ibérica acostumbran a tener muchos motivos vegetales, geométricos, por influencia islámica y al mismo tiempo para preservar esa prescripción de no reproducir imágenes. Pero ya en el siglo XIV todo el mundo tiene ganas de tener manuscritos bellos, iluminados como los que tienen los cristianos, y hasta en las Biblias aparecen estas representaciones humanas. Fíjense, pájaros, árboles, animales, muchísima decoración y evidente animales mitológicos. Muchas veces saltarse la norma para no dibujar figuras, preferían dibujar figuras mitológicas o figuras no existentes, fruto de la imaginación, porque un poco pasaba mejor. Pero vaya, que tenemos también la Biblia de Pisa, la famosa Biblia hebrea de Pisa, también tiene imágenes. Estamos en la misma época, siglo XIV, por lo tanto las Biblias también se llenan de imágenes a pesar de la prescripción contra estas imágenes. En muchos manuscritos aparece lo que se llama la micrografía, que es, como ven en las imágenes, toda una serie de detalles y de motivos escritos con texto, es decir, las siluetas de estas figuras están hechas con las letras, es decir, con el texto propio que está expresando la obra en cuestión. Esto es el Mahzor catalán, que es un Pentateuco, que tiene unas cuantas de estas hojas, pues con este arte de la micrografía. El arte de la micrografía empieza en Egipto y en Palestina en el siglo VII, en el siglo VIII, pero se va desarrollando y en la Edad Media pues, se usa en muchos manuscritos, especialmente también de esta época. El Pentateuco alemán del duque de Sussex también tiene muchas micrografías y veremos después que en algunas Agadás también aparecen motivos dibujados con este sistema. Cuando hablamos de manuscritos en el mundo hebreo hay que tener siempre este mapa en la cabeza. Esto perdura, podríamos decir, hasta el siglo XVI. Hay zonas, hay áreas, hay regiones culturales. Por lo tanto, la región de los judíos del norte de Europa, el eje franco-alemán hasta Rusia, es decir, hasta también el eje eslavo, es lo que todos conocemos como Ashkenaz, que es el nombre para Alemania, o actualmente en hebreo moderno, pero que en el fondo indica la cultura de los judíos del norte de Europa. Los manuscritos iluminados de esta zona serán diferentes, no son como los de la zona sur, de la península ibérica, Provenza y el norte de África, que es lo que acostumbramos a llamar en la tradición de manuscritos la zona de Sefarat, lo que serían los sefardíes. La escritura que se usa en la península ibérica, en el sur de Francia y en el norte de África será la típica escritura sefardí que ahora vamos a ver en las Agadá catalanas. Luego están los judíos orientales, es decir, lo que llaman los judíos árabes, de los países árabes en el oriente, la zona de los antiguos territorios de Bizancio, que los manuscritos también tienen sus características propias, y luego hay subgrupos, los italianos, que son mezcla de sefardíes y askenazíes, los persas, que van aparte, y los yemeníes, siempre una isla en el sur de la península arábiga. Pero estas son las zonas del manuscritos. Cuando hablamos de manuscritos, sobre todo por el uso de la grafía que demuestran, nosotros podemos dividir, podemos saber inmediatamente de qué zona pertenece el manuscrito. Nosotros hoy nos centramos en las Agadot y especialmente las que se hacen en Cataluña. Las Agadot, como hemos visto, son los libros del ritual de la cena de la Pascua de los judíos. Se conservan actualmente 14, por ahora se conocen 14 ejemplares bellísimamente iluminados, que están repartidos hoy en bibliotecas y museos de todo el mundo, porque como
bueno, evidentemente, a partir de 1492 y ya antes, muchos manuscritos salieron de nuestro país, porque los judíos también fueron expulsados. Están contabilizados 14 y todas están decoradas con este estilo que llamamos el gótico catalán, o en el fondo es el esplendor del gótico, con unas páginas muy llenas muchas veces y con una decoración casi que roza el horror vacui, que a veces no dejan espacio casi para leer el texto, porque les gusta dibujar, les gusta además presentar un sinfín de figuras humanas y por lo tanto saltándose la norma de no reproducirlos. Es, por suerte, un arte que imita el arte de los cristianos y que no solo lo imita, sino que muchas familias o algunas familias que encargaban estos libros lo pedían directamente a obradores cristianos. Y por lo tanto nosotros vemos que son obras decoradas al estilo común y normal de la época y de los otros manuscritos que se elaboran en esta misma época en Cataluña. Es tanta la influencia que muchas veces es fácil hacer comparaciones y vemos imágenes en la Sagadot, como por ejemplo aquí tenemos dos escenas de la Agadá dorada, que la tenemos aquí arriba, como ha dicho Joan muy bien, que están imitando imágenes que ya están dibujadas en otras Biblias o que los miniaturistas ya conocen y saben cómo hacerlo y lo hacen tanto para una Agadá judía como para una Biblia cristiana. Fíjense el episodio de la destrucción de Sodoma y la mujer de Lot, que se queda convertida en una estatua de sal, pues está casi prácticamente copiada de cómo se dibujó en la Biblia Morgan. O también la zarza ardiente, que aparece el ángel o la voz de Dios hablándole desde la zarza ardiente a Moisés, pues el modelo es prácticamente el mismo. Y por lo tanto, las Agadás, repito, es un género de libros iluminados que por suerte participa de esta comunión con los obradores y artistas cristianos. Fíjense también la más famosa obra de filosofía de la Edad Media para todos los judíos del arco mediterráneo y de hecho de toda Europa es el Moreh Nevuchim, que es la guía de perplejos de Maimónides, y una familia pudiente, bueno, en el fondo es Menachem Betzalel, el médico personal del rey de Aragón, de Pere el Cerimoniós, que hace un encargo, ¿a quién? A Jaume Ferrer-Bassa, el gran pintor, introductor del estilo italianizante en el gótico, que le pide que le dibuje, que le ilustre, que le ilumine la gran obra filosófica de Maimónides que él quiere tener en casa, Menachem Betzalel. Por lo tanto, es un judío pudiente que encarga a un pintor reconocido, cristiano, miniaturista también, que le ilumina bellísimamente, con los mismos motivos que encontramos luego también en el resto de la Sagadot, pues esta obra filosófica. Por lo tanto, ya no solo se iluminan Biblias o libros rituales como la Sagadot, sino también obras de filosofía. Pesaj. La Agadá es el libro del ritual pascual, la fiesta de las fiestas de los judíos. Es la gran fiesta del calendario ritual judío, donde los judíos rememoran los hechos, los milagros de la liberación de la esclavitud en Egipto, tal como la Biblia y el libro del Éxodo nos lo explican. Pesaj es una palabra hebrea que significa salto. Es el salto que el ángel de la muerte hace sobre las casas de los judíos, que están marcadas con sangre en el dintel, que es el ángel exterminador que salta por encima de las casas de los judíos y que por lo tanto les evita la muerte, les evita la exterminación que sí propaga por las casas de los egipcios. Era la fiesta que obligaba, y la Biblia lo obliga así, a peregrinar a Jerusalén. Todos los hombres se veían obligados a peregrinar al templo y ofrecer allí los famosos sacrificios. Después de la destrucción del templo en el año 70, evidentemente el templo se reduce a la mesa particular, a la casa, y el sumo sacerdote que oficiaba los grandes sacrificios en el templo desaparece y el pater familias, diríamos, el cabeza de familia de una familia judía pasa a llevar a cabo el ritual
en sustitución del sacerdote del templo. Como el templo no está, el templo es la casa, el altar es la mesa y el oficiante, el sumo sacerdote, no está, por lo tanto el oficiante será el pater familias. Es el oficiante, este pater familias, que con la Agadá en la mano llevará a cabo el ritual judío, donde se celebra no solo el salto que hizo el ángel de la muerte sobre las casas de los judíos, ahorrándoles la muerte, sino también el salto que el pueblo judío con el éxodo da de la esclavitud a la libertad, de la tierra de trabajo a la tierra prometida, la tierra de Israel. Por lo tanto, todos son saltos. Es lo que significa la palabra Pesaj, que es palabra hebrea. Agadá. Agadá es el nombre de nuestros manuscritos. Agadá significa narración, cuento, lo que se dice, lo que se cuenta. Y es un librito, es el librito que cuenta estos hechos, que cuenta la liberación de Egipto, con los episodios de las plagas, con los episodios de la vida de Moisés, con los episodios del desierto, de la huida o de la marcha a través del desierto hasta la llegada a la tierra prometida. Por lo tanto, el libro nos cuenta lo que pasó y intercala en estas historias lo que hay que hacer ritualmente durante la cena. Por lo tanto, es el libro que pauta, es la narración que nos va contando lo que hay que hacer, lo que hay que decir, lo que hay que rezar, lo que hay que comer. Es un librito, por lo tanto, de instrucciones para llevar a cabo el ritual pascual de cada año. De hecho, la Agadá, las instrucciones rituales de esta cena pascual para rememorar estos hechos, desde un principio se considera que estaba unido a otros libros de oraciones. Pero a partir del siglo X tenemos noticia que funcionaba como una obra independiente, es decir, como un volumen aparte que los judíos empiezan a usar solo y dedicado, por lo tanto, a la noche de la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, a partir de Saadia Gaon, que es quien nos indica por primera vez que existe un libro aparte, que es la Agadá, sencillamente la Agadá de la liberación de Egipto, a partir de ahí ya tenemos pues, la producción de manuscritos independientes que se dan a Gadot, no todos iluminados, evidentemente, porque los que se iluminan son los que alguien paga para que se iluminen. Por lo tanto, muchas familias lo tienen en casa obligatoriamente porque hay que leerlo y hay que seguir las instrucciones, pero sin iluminar. Pero las familias ricas que quieren tener un bello manuscrito en casa, pues pagan a los artistas para que lo hagan. La cena pascual se llama en hebreo el Seder, que es una palabra hebrea que significa orden. ¿Por qué? Porque la Agadá nos indica exactamente el orden en que hay que leer las oraciones, las bendiciones, en que hay que comer el panácimo, las hierbas amargas, cuándo hay que hacer la bendición del vino, etcétera, etcétera. Es decir, la cena, como ya he dicho, está muy pautada. Está ordenada, una cosa lleva a la otra y todo está prescrito y todo tiene que hacerse al pie de la letra. Por lo tanto, la cena pascual, que se conoce en hebreo como el Seder, porque es la cena ordenada, la cena que sigue un ritual, que sigue una pauta fija, que es común a todos y que todos los judíos del mundo siguen celebrando en la noche de la Pascua. Por lo tanto, es un librito de instrucciones para el Seder, es decir, la cena pascual, que se ilumina y muchas, evidentemente, como se habla de la mesa y se habla de lo que se come y en el orden en que se comen las cosas, pues muchas veces se ilumina esa mesa. Y casi todas las Agadot catalanas que tenemos conservadas, pues tienen siempre una imagen de esta cena, de este Seder, con los comensales, como el padre de familia cena, come y como todos los miembros de la familia siguen ese ritual pautado en la Agadá, en el librito. Como ya he dicho, la mesa se convierte en el altar que antiguamente había en el templo, el padre de familia es el sacerdote y los alimentos que se comen en la noche de Pascua, en el Seder, en la cena, corresponden a las ofrendas que antiguamente los judíos en la Biblia hacían en el templo de Jerusalén. Es famosa esta cena porque se comen los famosos panes
ácimos, estos panes que no tienen levadura y por lo tanto que no fueron cocidos porque no tuvieron tiempo, tuvieron que escapar corriendo con precipitación de Egipto y por lo tanto no pudieron cocer el pan. Entonces se recuerda esta huida precipitada comiendo estos panes que son de cartón, porque es un pan que crackers, y es el pan ácimo. Luego se comen las hierbas amargas, también en recuerdo de que tuvieron que comer cualquier cosa por el camino que encontraban en el desierto y por lo tanto cualquier hierba, y que había la costumbre a menudo aquí de comer una hoja de lechuga, cuando no, pues se comía lechuga, que en el fondo cuando lo comes primero es amargo, a pesar de que después tiene ya otro gusto, pero el primer momento es amargo. En la cena, muy importante también, el vino que se bendice, el pan y el vino se bendicen, y el cordero pascual, que es el animal que se sacrifica y que se come en la cena pascual en recuerdo de esta ofrenda que se hacía en el templo y que los antiguos israelitas en Egipto hicieron para que el ángel de la muerte saltara sobre sus casas sin daño alguno. Todo en la Agadá y todo lo que se come durante la cena y todo lo que se cuenta y todo lo que se canta y todo lo que se ora en la cena es muy simbólico y requiere muchas veces una explicación. Aquí todas las Agadás representan de forma noble, en un momento muy importante en la Agadá, el dibujo de la matzá, que es el pan ácimo, un pan redondo, plano, y, por ejemplo, la Agadá Brother, que no la tenemos aquí en esta exposición, la Agadá Hermano, que le llaman así, que está en Londres, lo dibuja de esta forma, con figuras dentro de la matzá, también muy atrevido. En cambio, la Agadá Rylands, que sí que la tenemos aquí arriba, representa esta bellísima matzá dorada, con mucho lujo, matzá zo, como dice el texto. Las hierbas amargas, la Agadá de Poblet, por ejemplo, la dibujo, parece un ciprés, pero en el fondo es una hoja de lechuga. Y la Agadá Hermana, que también está en Londres, maror, la hierba amarga, está en la mano de una figura. Fijaros también, y también dibujada en el centro. Otra matzá, la Agadá dorada, maravillosa que tenemos aquí arriba, una Agadá con un motivo geométrico que recuerda muchas iluminaciones de Biblias de la península ibérica, con esos dibujos y estas formas geométricas que le dan un toque andalusí. Y luego también el vino, muy importante. Hay 4 copas de vino que se bendicen durante el Seder, durante la cena pascual, y el momento de cada bendición es importantísimo y se ilumina en el texto. Baruch, se bendice el vino. Y aquí vemos cómo el padre de familia está bendiciendo el vino. Es un detalle de la Agadá de Barcelona, también expuesta arriba. Durante muchos años, durante muchos siglos, podríamos decir, mucha gente ha tenido un seder colgado en la pared de su casa, porque la tradición cristiana recoge la última cena de Jesús, es una cena pascual, es una cena donde se leía la Agadá. No en esa época seguramente todavía no, la Agadá, pero sí que se celebra evidentemente la Pascua y la famosa Santa Cena, que en muchas familias cristianas se tenía la reproducción de esa cena en casa, de Jesús con los apóstoles, no deja de ser la celebración de una cena pascual judía normal y corriente, un seder. Muchos de nosotros seguramente hemos tenido en casa un seder colgado en la pared, por tradición cristiana evidentemente, pero es en el fondo la fotografía de la última cena de Jesús de Nazaret, según el Evangelio, donde se reúnen con los apóstoles para bendecir el vino, tomar el pan, que es el pan ácimo, las hierbas amargas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la Eucaristía cristiana se convierte después en un ritual que utiliza los elementos previos que ya están incluidos en la cena pascual judía, el pan y el vino. La misa no recogió las hierbas amargas, bueno, se quedaron con el pan y el vino, mejor. De hecho, la iconografía de este seder, que los cristianos luego tuvieron, se reproduce mucho más a partir del Renacimiento y de la época barroca, pero, repito, es la fotografía del seder de Jesús de Nazaret, según el Evangelio. Esta obra está arriba en la exposición. En la Sagadot hay 15 palabras muy importantes. Son palabras que empiezan, podríamos llamarle capítulos, partes de este ritual.
son 15 simanim, que dicen en hebreo, que son signos, palabras que a partir de ese momento en que aparece esa palabra, pues viene una oración, viene una parte de la Agadá que tiene que contarse, viene una bendición, etcétera, etcétera. A menudo estos 15 simanim vienen decorados en las Agadás de forma muy vistosa. Es decir, vemos que empieza una oración importante, pues la primera palabra de esa oración aparece enmarcada, ¿no?, con dibujos maravillosos, con muchos colores, de forma muy vistosa. ¿Por qué? Porque la Agadá, repito, es un libro de instrucciones y la pauta de los 15 capítulos o párrafos importantes de este ritual tienen que verse claramente cuando se usa. Por lo tanto, los artistas iluminadores de estos textos ya se les indica: estas palabras hay que resaltarlas, estas palabras hay que enmarcarlas en dibujo, hay que ponerlas en oro, hay que ponerlas en color, porque son las que marcan esta pauta tan bien definida del ritual pascual de los judíos. Aquí una foto de la Agadá de Poblet, donde se ilumina la primera palabra, que es un artículo, de hecho, de la famosa oración del pan de la aflicción, que luego vamos a escuchar. Pero todas las letras capitales que veremos cuando ahora entremos a definir, a ver en profundidad los tres manuscritos que tenemos la suerte de tener aquí en la exposición, veremos los simanim claramente. Es una cena, la de Pascua, donde los niños son protagonistas. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, todo es simbólico y todo se aprovecha para que los niños aprendan todo lo que significa y cómo funciona el ritual. Y, por lo tanto, la Agadá misma recoge y da roles a los niños que están en la familia y que tienen que hacer de niño sabio, de niño malo, de niño simple y de niño que no sabe preguntar. Son las cuatro los tipos de niños que puede haber en toda familia, y cada uno tiene el rol de, en un momento del ritual, tener que hacer una pregunta. El jajam, el rasha, el tam y el she'eino yodea lishol, que no sabe preguntar. Estos son imágenes de la Agadá de Sarajevo, que es una Agadá preciosa, que vamos a ver algunas imágenes después también, pero donde los nombres de los niños están perfectamente encuadrados, dibujados, iluminados bellísimamente. Aquí vemos también la Agadá de Barcelona que tenemos arriba, el niño simple, el niño sabio que está estudiando, está delante de un pupitre, estudiando. Fíjense en la marginalia preciosa, vertical, que llena muchísimas de las páginas de la bellísima Agadá de Barcelona que está arriba. Entramos a la vedette de la película y de la exposición por lo que respecta a las Agadás, la Agadá dorada. The Golden Agadá, se llama así, de hecho, en inglés, porque la tiene en la British Library de Londres, la tiene desde el siglo XIX, la compraron en su momento, y es la Agadá aristocrática, es la Agadá rica, es la Agadá más suntuosa de todo el conjunto de las 14 Agadot catalanas conservadas. Es la más antigua, la más voluminosa, también un libraco muy, muy grande, y se llama dorada porque su iconografía descansa sobre un mar de fondo todo de oro. Por lo tanto, esto es de una familia muy potente de la comunidad judía de Barcelona, que ha podido encargar un libro y rellenarlo de oro. La Agadá dorada. Es un libro áulico que se llama, y seguramente perteneció a una familia vinculada con la corte, porque si no, no sabemos de dónde podía tener ese poder económico. Es una Agadá de principios del siglo XIV, de hecho es la más antigua de las 14, es la que se considera la más antigua y es la más suntuosa. Entre 1320 y 1330 los investigadores han descubierto que hay dos artistas, pero con el mismo estilo. Pero hay figuras dibujadas de una forma y otras de otra pequeña, y los especialistas han podido distinguir dos artistas, pero con el mismo, evidentemente, el mismo estilo. Aquí está la página de la hierba amarga, de la lechuga, Marorze. Es un manuscrito de 101 folios, donde no solo está la Agadá, sino que hay también un conjunto de 100 piyutim. Los piyutim son los poemas litúrgicos que se acompañan y que algunos de ellos se rezan durante también la Agadá, el Seder, es decir, la noche de la cena ritual, pero que también a veces se usan para otras festividades del calendario judío. Su escritura recta, clara, preciosa,
grande además, ¿eh? Escritura sefardita, el texto vocalizado, ¿por qué? Porque los niños también están ahí en la mesa, se tiene que leer el texto y muchas veces también es el texto bíblico, por lo tanto se vocaliza para que todo el mundo lo pronuncie bien, lo pronuncie exactamente y correctamente como tiene que decirse. Y están en las páginas pues entre 8 y 10 renglones de líneas de escritura. Es una Agadá extraordinaria, extraordinaria. Fíjense que está un piyut, es decir, una de las oraciones que está dentro de la Agadá, el dayenu, el famoso dayenu, y también con la marginalia, esta verticalidad y la repetición de las palabras, de las letras capitales en los márgenes. Tiene 14 páginas enteras que están ilustradas, y están ilustradas con estas escenas divididas en 4, en cuadrícula. Pero bueno, son 4 episodios en cada una de estas páginas y por lo tanto, como tiene 14 páginas, pues hay 56 episodios que narran la creación del mundo, es decir, que nos retrotraen a escenas del Génesis y evidentemente las escenas de la liberación de Egipto del Éxodo. Ya lo he dicho antes, adquirida en 1865 en Italia, porque la mayoría de Agadot catalanas aparecen a partir del siglo XVI en Italia. En los colofones tenemos nombres de personalidades italianas o que la censuran, que la controlan o que la poseen, sencillamente son propiedad de familias judías italianas. Pero fijaros la belleza, de hecho, arriba en la exposición también lo tenemos abierto en una posición similar, donde se ven 2 páginas enteras iluminadas con diversos episodios pues, del Génesis y del Éxodo. Vemos ahí otra vez la destrucción de Sodoma, por lo tanto, esta página abierta son episodios del Génesis. Betel, Jacob, la famosa escala Dei, etcétera, etcétera. Bueno, son diversos episodios del Génesis. Y es en la Agadá Dorada donde nosotros nos damos cuenta que hay muchísimos motivos que aparecen también reproducidos en manuscritos cristianos. Es la Agadá catalana, de las 14 que conocemos, que tiene más motivos parecidos o similares o calcados o prestados de iconografía cristiana. Fíjense, la zarza ardiente, el ángel o la voz de Dios que habla desde la zarza ardiente lleva un aura como de un santo cristiano. O la muerte de los primogénitos, en esta escena de la muerte de los primogénitos en Egipto por una de las plagas, la última, la más terrible de las plagas, vemos una madre llorando la muerte de un hijo y parece una pietà. Es una pietà. Parece la Virgen María pues, con el Cristo luego descendido de la cruz. Una pietà. Por lo tanto, hay muchos motivos que nos indican claramente que el artista o los artistas que iluminaron esta Agadá posiblemente eran cristianos, pero trabajando por un encargo judío. Más imágenes, Moisés convirtiendo el Nilo en sangre o el milagro del bastón convertido en serpiente, pero fíjense en el detalle, fíjense en el fondo dorado maravilloso. Es espléndido, espléndido. Fíjense cuando lo vean arriba, el ejército del faraón, que perece cuando atraviesa el Mar Rojo, y también fijaros el ejército, ¿no? El ejército del faraón es un ejército cristiano, es un ejército de caballeros medievales cristianos, como no podía ser de otra forma. El granizo, que es la plaga rara en Egipto, porque en Egipto nunca graniza, los egipcios no saben lo que es el granizo, es una plaga que aparece en la Biblia como que cayó granizo en Egipto, pero no es cierto, es una plaga que esto es el escritor judío, en el momento en que escribe el texto bíblico en la tierra de Israel, dice, pues aquí que les caiga un granizo, pero en Egipto no graniza nunca, pero es una de las plagas. Y también los elementos arquitectónicos que aparecen en estos dibujos son claramente también o copiados o hechos a la cristiana, es decir, reproduciendo la realidad del ambiente circundante. Más imágenes, la construcción es de los trabajos de esclavitud de los judíos que están construyendo pues, edificios a la cristiana, diríamos, medievales, tranquilamente. Es la Agadá de las mujeres, también la llaman así, porque hay una cantidad enorme de figuras femeninas, 46, de todas las figuras humanas que aparecen en la Agadá, hay 46 protagonistas judías, hay sobre todo esta famosísima imagen de Miriam, la hermana de Moisés, entonando el famoso cántico después de haber pasado el Mar Rojo, Miriam, el canto de Miriam, con los instrumentos musicales también de la época. Más mujeres, la salvación de Moisés, cuando ponen a Moisés en el río para que
se salve, y cómo la hija del faraón lo encuentra en el Nilo, bueno, sus sirvientas lo encuentran en el Nilo y lo salvarán. Pero hay muchas imágenes, muchas escenas donde solo aparecen mujeres. Por eso también se le ha llamado la Agadá femenina. Fijaros en esta página maravillosa que son escenas del Génesis, cuando se crea Adán y Eva en el segundo retablo. Y digo segundo porque es un libro judío, por lo tanto se lee de derecha a izquierda. A pesar de que la creación de Adán y Eva está aquí, en un principio las imágenes siguen esta dirección. ¿De acuerdo? La lectura sigue esta línea. En nuestra segunda imagen, que sería la primera de la página, está Adán dando nombre a los animales. Está dando los nombres. Estos nombres, estos animales que están dibujados aquí son los 4 animales más importantes en la tradición judía. La liebre, que es la imagen del pueblo de Israel y que aparece muchas veces dibujada en las Agadás como una representación del pueblo de Israel perseguido por los perros de los cazadores, es decir, por los enemigos de Israel. Luego está el cordero, que es el animal del sacrificio pascual, ¿de acuerdo? Que es el que, gracias a este sacrificio, pues el ángel de la muerte salta las casas de los judíos. Luego está el pollino, que es la montura del Mesías, cuando entrará en Jerusalén en el fin de los tiempos, y la famosa vaca roja. La vaca roja, según Números 19:2, es el animal que en el judaísmo anunciará la llegada del Mesías, es decir, el fin de los tiempos y el inicio de la redención. Los judíos religiosos, hoy día, todavía los muy religiosos, esperan con ansiedad descubrir en el mundo, hoy en el mundo, una vaca roja que nazca sin ninguna tara. Porque si encuentran una vaca de estas características, significa que el mundo se acaba, que viene el Mesías, que empieza la redención del pueblo de Israel. Los judíos ultraortodoxos en Israel, en Estados Unidos, están muy atentos a según qué granjas en el mundo crían este tipo de vacas, porque si nace una vaca con las características kasher total, significa que el mundo pues, se va a acabar. Están pendientes, pero en la Agadá nosotros lo vemos también dibujado como un animal anunciador de la redención final del pueblo de Israel. Y la famosa imagen del expolio, porque esta imagen, el expolio de los egipcios, aparece citado en la Biblia 3 veces, en Éxodo 3:22, en Éxodo 11:2, en Éxodo 12:35-36. Los judíos, justo antes de salir de Egipto, antes de irse de las ciudades donde estaban esclavizados e iniciar el éxodo por el desierto del Sinaí, piden a los egipcios que les den oro y plata. La Biblia nos lo dice así. Dice en Éxodo 3:22, dice, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que mora en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, que pondréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, y así despojaréis a los egipcios. También dice en Éxodo 11, habla pues al pueblo y que cada hombre pida a su vecino y a cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Así despojaréis a los egipcios. Estas frases que aparecen en la Biblia y que cuentan y que se dibujan en la Agadá dorada y en otras Agadás también, esta imagen del expolio muy importante, nosotros vemos que los artistas aquí dibujan el ansia que quizá los judíos medievales, prestamistas, tienen en recoger o en cobrar sus deudas. Recordad que en la Edad Media los judíos prestaban dinero con interés, con usura, y que muchas veces estas deudas no se recogían, porque se condonaban, porque la Iglesia pedía, o porque había ataques y por lo tanto se destruían las listas de deudores, etcétera, etcétera, y por lo tanto los judíos muchas veces se quedaban sin cobrar los beneficios o el fruto, ¿no?, del préstamo que habían otorgado a familias cristianas. Y parece ser que en estas imágenes, no solo en la Agadá dorada, sino en otras que veremos después, hay un poco el dibujo de esta ansia, ¿no?, de los judíos de llevarse, ¿no?, el oro y la plata, porque muchas veces se quedaban sin cobrar. Esta imagen del judío ansioso por cobrar es típicamente medieval, porque verdaderamente fue un negocio. La usura era muy alta, es verdad, el rey permitía que la usura de los judíos con la que prestaban el dinero fuera muy alta, porque evidentemente el beneficio era para la Casa Real. Pero muchas veces estas deudas eran imposibles de cobrarse, de recibirse.
y por lo tanto el artista o los artistas de la Agadá Dorada aquí dibujan esta ansia para recoger este fruto que muchas veces no llegaba. Este expolio causó que en el año 2014 este señor de nombre Dr. Ammar Ali Hassan decidiera reivindicar que el Estado de Israel devolviera el dinero del expolio que los judíos hicieron antes de salir de Egipto, en la Biblia. En 2014 lanzó una campaña que en Egipto tuvo una repercusión inmensa, inmensa. Y luego decayó, pero en 2017 volvió a pedir que el Estado de Israel indemnizara a los egipcios por todo el oro y la plata que se llevaron, tal como dice la Biblia, y se rememora y se recuerda en las Agadás. Como toda Agadá, se dibujan también las escenas propias de la fiesta, cómo se preparan los panes ácimos, cómo se limpia la casa y se saca todo el hametz, es decir, cómo se saca toda la levadura que está prohibida, y cómo se sacrifica el cordero pascual que sirve de base fuerte de alimento en la cena ritual. Pasemos a la segunda Agadá, la Agadá de Barcelona, también en la British Library de Londres, un poco más tardía, 1340-1350, y se le llama la Agadá musical, porque aparecen en ella dibujadas muchísimos instrumentos musicales. Es un libro también precioso, está arriba, véanlo, 322 páginas, 128 decoradas, de hecho muy, muy bonitas, está encuadernada en 18 pliegues. El libro, es decir, el volumen que nosotros tenemos aquí arriba, no solo es la Agadá, hay también las oraciones de la Amidá y hay Piyutim, que son oraciones litúrgicas, también oraciones de la fiesta de Shavuot. Pero es también un libro enormemente iluminado, con el horror vacui, casi diríamos. Fíjense también el famoso estilo gótico, lineal, es decir, una verticalidad y un dibujo a todo trapo, casi diríamos. Leer el texto cuesta, porque hay que ir saltando encima de tanta decoración, de tantos animales, de tantos dibujos, de animales fantásticos, dragones, grifos, hay de todo, hay de todo. Abadim Ayinu, cuando éramos esclavos, los judíos construyendo Pitom y Ramsés, que son las ciudades que la Biblia nos dice que construían como esclavos. El texto igualmente vocalizado, como todas las Agadot, 8 renglones, escritura sefardita preciosa, clara, muy bonita, y letras capitales, como hemos visto antes también, dibujadas, decoradas, con fondos de color, horror vacui. Está muy, muy llena y es espectacular, es un manuscrito espectacular, que por suerte tenemos arriba. Hay páginas menos llenas, pero igualmente bellísimas, donde sí el texto se lee mucho mejor, mucho más fácil, con los simanim, estas palabras importantes que hay que tener en cuenta y que hay que decorar. Aquí un ejemplo también, un detalle, lo lano, no nosotros, metjilá, fíjense, hay un dibujo de Daniel en el horno, salvaguardado, hay reyes, hay de todo, lefaneja metjilá. Y las figuras son fantásticas también, muy bonito, es un manuscrito extraordinario. El otro es muy rico, pero aquí el dibujo es muy fino. Muchas figuras humanas, de hecho el precio de las Agadot, el precio que cobraban los artistas era diferente dependiendo de la cantidad de figuras humanas que se dibujaban. Es decir, el precio subía como más figuras humanas estaban dibujadas. Por lo tanto, aquí también se gastaron el dinero. Aleluya, hemos visto antes esta imagen de la sinagoga de Barcelona. Personajes fantásticos, bueno, son detalles. Y el seder, la cena pascual, el padre de familia y el momento de la famosa momento de la ficomán, los restos o una parte del panácimo que se come, se pone en la cabeza y se guarda para después descubrirlo a medianoche. Es el ficomán, que es una costumbre solo de los judíos peninsulares, que se refleja, por lo tanto, en los dibujos de las Agadás. La famosa frase inicial de la Agadá, recién llegados de la sinagoga, tomamos una copa, es la primera bendición de copa, y siempre aquí, justamente en la Agadá de Barcelona, la imagen del seder está un poco, hay 2 seders, pero este está muy descolorido, por desgracia. Pero ya vemos los sacabuches, los personajes, tocando ya los instrumentos musicales que empiezan a aparecer
por todas partes y que la convertirán en la Haggadah musical. Esta es la famosa imagen del Seder entera, de la que llena toda la página, y es el momento también que se lee lo que veremos ahora, que es el pan de la aflicción, que es una oración que hace referencia al panácimo, este pan que significa que no pudieron cocerlo y que tuvieron que comerse pues, un pan que no tenía gusto a nada y que no sabía nada, y es una oración, un momento de la Haggadah también muy bonito que vamos a escuchar. Jordi Savall recogió un manuscrito del siglo XV donde había una mínima notación musical que luego las comunidades sefardíes en el mundo han conservado. Este es el texto de la oración. Durante la cena hay un momento también muy bonito, muy crucial, donde los niños tienen la obligación de la famosa pregunta, Ma nishtana halayla haze. ¿Qué hace diferente esta noche de las otras? ¿Qué es lo diferente de esta noche? Los niños tienen que preguntar, esto se canta, de hecho es una canción que está en la Haggadah, y el padre tiene que responder y explica la simbología del por qué se lleva a cabo todo lo que se desarrolla durante la cena pascual. Y evidentemente Manishtana es por lo tanto un momento muy importante en la Haggadah y está a menudo pintado, decorado de forma extraordinaria. Con la liebre justo debajo, indicándonos que el pueblo de Israel tiene que preguntarse cada año por qué esta noche es diferente para recordar los hechos milagrosos de la salvación y la liberación de Egipto. Los niños, el niño sabio otra vez estudiando en el pupitre, fíjense el detalle y el nombre del niño sabio en letras doradas, doradas, el niño sabio. El afikoman está justo con el niño malo, que aparece con un soldado al lado. El perro, los enemigos del pueblo de Israel están por todas partes, hay perros por todas partes, pero se celebra la Pascua. El niño malo pregunta por qué. Aquí también vemos de forma muy clara el perro persiguiendo a la liebre. Este detalle aparece en todas partes. Aquí tenemos la página entera, lo tenemos en el fondo, al final. Es un detalle que se repite, la liebre y el can, siempre. Otra vez, en esta página maravillosa, con la liebre persiguiendo, el perro persiguiendo a la liebre en vertical. Uy, perdón, que yo me pongo alarmas para saber dónde estoy. Otra vez, la pleitesía. Fíjense, Abadim Ayinu, éramos esclavos. Y encima de Abadim Ayinu, ¿qué hay? Una imagen del perro rindiendo pleitesía a la liebre. Se han girado los papeles. Israel ha sido liberado. Israel ha saltado el Mar Rojo, ha sido liberado, por lo tanto, el perro ahora le tiene que rendir pleitesía. Y aquí está la imagen de los judíos, en esta página, los judíos pastando
ladrillos, los ladrillos con los cuales construían Pitón y Ramsés. Y alguien dijo en un momento, mira, ya estaban leyendo, los judíos ya leyendo el libro. Son 2 ladrillos. Pero la gente interpretó que esto ya era un libro que este judío ya estaba leyendo. Sabemos que los judíos en la Edad Media tienen por prescripción religiosa la obligación de saber leer y escribir, porque tienen que leer la Gadá, porque tienen que leer la Torá, porque tienen que leer las oraciones. Por lo tanto, todos los judíos en la Edad Media saben leer y escribir. Por eso tenían cierta manera... Perdón. ¿Ah, que no se me oye? Bueno. Ah, de acuerdo. Vale, pues no me voy más. Bueno, se dijo que leía, pero no. Son 2 ladrillos, no pasa nada. Y la matzá, la famosa matzá de la Gadá de Barcelona, que también con motivos geométricos, y debajo una orquesta entera. Es por eso que se le llama también la Gadá musical. La vemos aquí abajo, sacabuches, laudes, violas de rueda, violas de mano, tamborines, panderos, flautas, hay de todo. Sobre todo muchos sacabuche que tocan los animales fantásticos que aparecen en muchas de las iluminaciones. Más aquí el maasé. Fíjense, hay una liebre hasta gaitera. Aparece una liebre tocando la gaita. Y la palabra Pesaj, el salto. Famosa palabra Pesaj que evidentemente se ilumina en todas las Agadas, el salto. Y las Agadas acaban con esta famosa frase, La Shana Abba Birushalayim, amén. Es el final de la Agadá, es el final de la cena ritual, el año próximo en Jerusalén. Se ha dicho que el hecho que los judíos durante siglos celebren este ritual con esta frase final, la Agadá sea la responsable, en el fondo, siempre de esta añoranza, de este deseo de querer volver a la tierra de Israel. Por lo tanto, se dice que las Agadot han sido, durante muchos siglos, los textos que han afianzado lo que luego se traducirá en un movimiento político que es el sionismo, que es la vuelta de la diáspora judía a la antigua tierra de Israel. Otra vez, más detalles. Los animales visten como humanos, actúan como humanos. En este caso, de nuevo, el perro rinde pleitesía a una liebre entronizada casi, vestida como una noble y poniéndole el cetro casi encima de la cabeza. Bueno, son detalles maravillosos de esta Agadá también preciosa que tienen arriba expuesta en la exposición, ¿vale? El colofón solo quiero remarcar de esta Agadá que el colofón es muy importante porque esta Agadá salió de Barcelona o de Cataluña antes de 1492 porque se añadieron en Provenza una serie de textos en el siglo XV. Por lo tanto, es un libro que salió antes. Los libros judíos iluminados, que costaban mucho dinero y por lo tanto eran obras muy ricas, salieron. Cuando los judíos se marcharon de los reinos peninsulares, se llevaron sus obras iluminadas, evidentemente, porque con eso las podían vender y valían mucho dinero. Recuerden que el edicto de expulsión de los judíos prohíbe, de los reyes católicos en 1492, prohíbe a los judíos sacar dinero del país. Pero si te llevabas una Agadá o un libro iluminado, tenías dinero en forma de libro, que luego vendías una vez pasada la frontera. Por lo tanto, de la Agadá de Barcelona sabemos que salió antes, porque se añaden textos en el siglo XV en Provenza y luego acabará en el siglo XVI en Italia, pero significa que salió en algún momento previo, quizá en 1391, finales del siglo XIV, donde hay esa ola de ataques y de tumultos contra los judíos. No sabemos, no sabemos. Pero bueno, al final todos los manuscritos tienen historias rocambolescas y este manuscrito acabó en Italia, bueno, pasando de mano a mano, hasta que el British Museum lo compró en 1844 y en 1973 lo cedió a la British Library para una mejor y buena conservación. Y ahora lo tenemos aquí. Y pasamos a la última Agadá de las tres, es la Rylands Agadá, es la Agadá furiosa. Esta exposición trata de la imagen que el arte en general, medieval y casi renacentista, da de los judíos. Esta Agadá también da una imagen del no judío. Es la Agadá furiosa, es un manuscrito que se conserva en la Universidad John Rylands, en la biblioteca de la Universidad de Manchester, está en Inglaterra también, es también de la misma época que la Agadá de Barcelona, entre 1330 y 1340, y la llaman la Agadá furiosa porque es una Agadá, como dicen los investigadores,
socialmente crítica, políticamente incorrecta y religiosamente poco ortodoxa. Es decir, un libro atrevido, un libro bestia, digámoslo así. Es un libro muy bonito, lo tienen arriba expuesto también, es quizá del conjunto de las 14 Agadas, es la más socialmente interesante por sus dibujos. Tiene 62 folios o 124 páginas. El libro, que lo pueden ver arriba perfectamente abierto también, tiene no solo la Agadá, sino también oraciones litúrgicas y oraciones litúrgicas para el sábado. Hay más cosas que la Agadá. Aquí vemos la micrografía, como hemos visto antes, que parecen esos dibujos y esas formas hechas como con puntos y son letras hebreas, es texto hebreo que se dibuja alrededor de estas disposiciones para el séptimo día de la Pascua. Aquí hay una micrografía muy clara de un can persiguiendo a una liebre, como no podía ser de otra forma. El texto vocalizado, 11 reglones, un poco más pequeña la letra, escritura cuadrática preciosa, clara, sefardí, y la imagen de las hierbas amargas de la lechuga, en este caso. Las letras capitales en oro, otra vez el Piyut Dayenu, que es una oración muy importante del Seder, de la oración del ritual pascual. Fíjense también qué maravilla de decoración. Y, como siempre, el perro que persigue la liebre, que aparece en muchos detalles, en muchas páginas. Aquí, en el momento en que el niño sabio pregunta, tiene que preguntar. La matzá, que la hemos visto antes, dorada, como un disco solar, el panácimo. Y las escenas propias de la Pascua, cómo los judíos matan el cordero, marcan el dintel de la puerta con sangre, como nos cuenta el libro del Éxodo, cómo sacrifican el cordero y cómo luego abajo celebran el Seder, la cena ritual propiamente judía. El sacrificio aquí está con más detalle, fíjense la maravilla de fondo también, el fondo dibujado también en oro. Es una Agadá muy preciosista también, con mucho detalle, a pesar de que lo que se caracteriza y lo que más llama la atención es su agresividad. Y ahora vamos a ver por dónde aparece. Estas son escenas del Seder, cómo se comen los panes ácimos, cómo se bendice el vino, se bebe el vino, etc. Y empieza el ciclo del Éxodo. El ciclo del Éxodo con los milagros de Moisés, ante el faraón, pues convierte el bastón en una serpiente, luego convierte el agua del Nilo en sangre. Fíjense en el fondo maravilloso, también decorado, los fondos son preciosos, hay muchos detalles, los personajes tienen cintos y detalles en los cintos y en las coronas, los ropajes, los corderos, todo está lleno de pequeños detalles. Aquí están las plagas, una imagen de las ranas, una imagen de los piojos, con el faraón lleno de piojos también. Las 10 plagas, otra vez aquí el detalle en concreto. Fíjate, Moisés y Aarón diciendo, fíjate cómo se rascan, cómo se pican, cómo se pican. ¿Por qué? Porque les gusta ver que el faraón tiene escozor. El granizo les cae encima a todos y parece ellos que se ríen, están riendo. Fíjate, les cae encima el granizo y nosotros nos reímos y señala, fijaros, como es una iconografía que en las otras Agadás no aparece así. Las langostas igualmente, más plagas, la oscuridad, fíjate, maravilla de pintar la oscuridad. Ellos están en la luz, están riendo y los otros están a oscuras. La muerte de los primogénitos, y de nuevo parece ellos también señalando la muerte de los primogénitos. El expolio, como no podía faltar. Luego, claro, vienen las reivindicaciones, pero otra vez, llevándose los objetos de plata, los objetos de oro, pidiendo a los egipcios que les den cosas antes de marcharse. La salida de Egipto, que lo vemos en la página como aparece, pero el detalle exacto es así, como los judíos salen cargados con el expolio, empiezan a salir de Egipto y cómo el ejército del faraón les persigue. Es una Agadá que le llaman la Agadá del señalamiento, porque muchos personajes están señalando, están indicando, están enseñando en el fondo, fijaros en esto, fijaros en lo otro. Y aquí está el famoso paso
del Mar Rojo, con los israelitas atravesando el mar y los egipcios hundiéndose en el Mar Rojo. La derrota del ejército del faraón, también de bellísima factura. El paso del Mar Rojo es especial en esta Agadá porque los judíos aparecen completamente armados. No es el ejército del faraón, no, son los judíos que salen de Egipto. ¿Cómo puede ser que vayan tan armados? Los judíos en la Edad Media tienen prohibido llevar armas. No iban armados los judíos. Algunos debían llevar puñales en el cinto con permisos, pero los judíos en la Edad Media generalmente van siempre desarmados y por eso eran víctimas de asaltos por todas partes. En la Agadá Rylands, no. El artista judío que ha pintado estas imágenes dice: nosotros salimos como un ejército, salimos armados, por lo tanto potentes, seguros, fuertes, no débiles, no como si vivieron de verdad, como débiles en la Edad Media en nuestros reinos. La Agadá Rylands es una réplica de la llamada Brother Agadá, que es otra de las Agadot que está en Inglaterra, en la British Library también, de la misma época, de 1330-1335. Es una Agadá de la cual la Rylands Agadá copia la iconografía, copia las escenas, copia prácticamente todo, pero con su propio detalle. Y este detalle se llama Brother Agadá porque se la compara a otra Agadá que está en la British Library, pero en el fondo es la Mother Agadá, la madre de la Agadá Rylands, de la Agadá de Manchester que tenemos aquí arriba. Fíjense, la imagen de la Brother Agadá del momento en que se sacrifica el Cordero Pascual y se pone la sangre en el dintel de la puerta, etcétera, etcétera. Está prácticamente copiado. Y abajo igual, la cena, el seder, está prácticamente... Aquí falta un personaje. Bueno, sabemos que se pagaban los personajes uno a uno, por lo tanto aquí dijeron, bueno, aquí nos ahorramos uno, ¿vale? Y ahí lo tienen, aquí no, pero las imágenes son prácticamente calcadas, son un calco total. Moisés, con el faraón, convirtiendo el bastón en serpiente. En la Brother Agadá vemos que los personajes aquí, bueno, convierten el bastón en serpiente, aquí también, aquí está siempre el dedo acusador, ahí también, por eso le copia ahí de la Brother Agadá. Abajo, cuando Moisés y Aarón se presentan, bueno, le dicen al faraón que se van a ir, que van a salir, se replica la imagen y se convierte el Nilo también en sangre, pero ahí todavía a veces hay más figuras y menos, se ahorra en un lado, pero se ponen más figuras en el otro. Pero empiezan a salir imágenes donde nosotros vemos que la Brother Agadá, la madre, es decir, la Agadá que sí sirve de modelo, los personajes judíos aparecen muchas veces como ancianos venerables con barbas blancas. En cambio, aquí ha quedado un poco más borroso, en cambio en la Agadá Rylands todos los judíos son jóvenes, son fuertes, son gente con energía. Es diferente, el tono es diferente. Abajo vemos el ejército y los israelitas que se van, y aquí vemos dos ejércitos, el ejército del faraón y el ejército de los israelitas. Entonces, es esta sensación de juventud, de fuerza, de energía que el artista judío ha querido dar al pueblo judío, que en las otras Agadás esto no lo vemos por ningún lado. Por ejemplo, en el paso del Mar Rojo, donde el ejército del faraón muere ahogado, los israelitas, ya lo hemos visto antes, van todos armados y más adelante aparecen, ¿cómo se ríen? En las plagas. Aquí vemos como el faraón en la Brother Agadá son los piojos o las úlceras, y abajo vemos el granizo. En cambio, en la Agadá Rylands, el granizo, ha quedado un poco borroso aquí, el granizo cae también sobre el faraón. Allí no cae sobre el faraón el granizo, aquí sí. Aquí se castiga a todo el mundo. ¿Tú no eres judío? Granizo. Te cae. Y no se distingue bien porque el píxel aquí se ve bien, pero en el grande no. Pero Moisés y Aarón están riendo, se están riendo. Y fíjense en un detalle, los perros que están allí, ahora no lo veo, aquí hay un perro lamiendo los pies del faraón con sus úlceras. No hay cosa más humillante
que un rey con los pies descalzos y un perro que le está lamiendo. Es decir, aquí el artista judío está apretando, está insultando al faraón egipcio, es decir, al no judío, a los reyes que les oprimen, a las autoridades que les humillan, a las autoridades que les persiguen, a los enemigos del pueblo de Israel en general. La imagen de Moisés, cuando deja las tierras de Madián, hoy en Arabia, y va a Egipto, va con su mujer, Zipora, en hebreo, Séfora, que le llamamos Séfora, Zipora, que significa pájaro en femenino, pájara. Séfora significa pájara, pero es la mujer de Moisés y sus dos hijos, Gershom y Eliezer, los famosos hijos de Moisés, y esta imagen con el pollino, Moisés, Séfora con los niños yendo hacia Egipto es la que nosotros vemos después en la Railands Haggadah. Eso era la Broder Haggadah, esto es la Railands Haggadah, la misma escena, y vemos también en la iconografía cristiana de la época. Es una copia de cómo los cristianos ya dibujaban, aquí Duccio di Buoninsegna, cómo ya dibujaba pues, la huida a Egipto de la Sagrada Familia cuando se esconden de Herodes y se van a Egipto, montado en un pollino. Es decir, dirección opuesta, unos van de Madián a Egipto, otros de la tierra de Israel a Egipto para refugiarse. Son escenas copiadas, por lo tanto aquí, a pesar de que el artista es judío, copia modelos también de iconografía cristiana conocida de la época. Colofón de esta famosísima Haggadah, porque es la Haggadah quizá más famosa, como es la Furiosa, como es la Enfant Terrible, le llaman la Haggadah de la rabia, es la más famosa, aparece en Italia como todas en el siglo XVI, en los colofones aparecen los nombres de los propietarios italianos, y en 1901 ya lo encontramos en Inglaterra, ya ha pasado a una familia inglesa. Sir James Lindsley la vende a Henrietta Rylands, que es la mujer del famoso John Rylands, que funda la biblioteca hoy dentro de la Universidad de Manchester. Por lo tanto, lo tenemos también en Inglaterra. La famosísima Haggadah Rylands, que la tenemos aquí arriba, no se la pierdan, porque es una maravilla, como las otras dos, pero esta es la famosa, la rabiosa. Aquí ha quedado debajo la que está en Israel, el Sasún. Las Haggadahs salieron del país, porque ya lo hemos dicho antes, los judíos tuvieron que salir y se llevaron sus manuscritos. Por eso en España faltan muchos manuscritos judíos, no se conservan demasiados manuscritos judíos y menos de los ricos, de los bonitos, de los iluminados. Haylos, pero no tantos como en el extranjero. Las Haggadahs marcharon, aparecen en Italia casi todas en el siglo XVI, están en Italia y a partir de ahí inician los avatares de cualquier manuscrito. Se venden, se revenden y muchos de ellos acaban luego en Inglaterra. Fíjense la lista de las Haggadahs que han acabado en Inglaterra, la de Barcelona, la Golden, la Hermana, la Rylands, la Brother, la de Cambridge, la Mocatta. Esas están en Inglaterra. La Kaufmann, maravillosa, muy rara también, con una iconografía muy distinta a las otras, está en Hungría, en Budapest. Hay la famosísima Haggadah de Sarajevo, que tiene unas iluminaciones también maravillosas, pero que cuesta mucho de sacar y de exponer en el mundo porque es la joya nacional de toda Bosnia y Herzegovina y no la sueltan. Es la Haggadah superviviente que ha sufrido muchos avatares, pero que se ha conservado felizmente. Luego está la Haggadah de Módena-Boloña, que está partida. El manuscrito fue partido en dos y un trozo está en Módena, el otro está en Boloña, pero pertenece a la misma Haggadah, es la misma Haggadah. Y luego están las que se fueron a Estados Unidos, la Prato y la Graziano, que tienen nombres italianos, porque se las llama así por los propietarios, y la única que está en Israel es la Sasún, que está aquí abajo, que es muy pequeñita, se llama la Haggadah de bolsillo, porque tiene unas dimensiones muy pequeñitas, pero es muy bonita también, muy iluminada. Y la única Haggadah que se fue a Italia y no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo volvió a tierras peninsulares, es la Haggadah que se conserva en Poblet, en el monasterio de Poblet, en Cataluña, que es una Haggadah que está iluminada, no demasiado, pero tiene unas iluminaciones y no fue hecha en Barcelona, fue hecha seguramente en el Ampurdá, es decir, en el norte de Cataluña, porque su propietario es de Paralada, de un pueblo del norte del Ampurdá, y quizá lo hizo iluminar en Barcelona, pero no sabemos, tiene una iconografía también un poco diferente, pero es el misterio, es la única que ha vuelto y no sabemos por qué caminos, ni cómo, ni por qué, pero al menos
tenemos una en el Estado, al menos hay una en el Estado, las otras pues están por el mundo. Pues muchas gracias por la paciencia, por la atención.